poder compartirles la palabra. Y siempre, amados, la palabra debemos establecerla sobre fundamentos, sobre principios. Esto no es una receta de 2, 3 pasos. La palabra nos da fundamento, nos ministra la vida de Cristo, y en ninguna manera son 2 o 3 pasos para conseguir algo. Jamás, ni 7 ni 10. Es una vida completa que se edifica con constancia, con perseverancia, para dar fruto. Para dar fruto. Amén. Si nosotros tomamos la palabra desde esa perspectiva, entonces nosotros no solamente tomaremos los mensajes como tópicos por separado, esto yo ya lo he mencionado otras veces, sino que lo tomamos como un conjunto de recursos del cielo que comienzan a formar el carácter del Hijo en nosotros. No es que nosotros con una predicación vamos a tener garantizado cómo el Hijo opera. Es la exposición continua y gradual a la palabra de Dios la que nos hace madurar y crecer respecto de ese asunto. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros debemos constantemente repasar aquello que se nos está siendo exhortado. Por eso le digo que no es una receta, ¿no es cierto? Como cuando usted quiere hacer un postre, usted saca la hoja y dice, aquí son 2 tazas de harina, ¿no es cierto? Un poco de huevo. Yo no soy bueno para la repostería, pero una cosa así, ¿no? No son 3 cucharadas y listo, ¿no? Esto es un continuo suministro de información celestial, de ministración celestial. Si usted también quiere, le puede llamar de gracia continua dispensada sobre su vida, de una gracia sobre gracia que a nosotros nos hace vivir la plenitud que ya el Padre nos ha otorgado por medio de su Hijo Cristo. Amén. Entonces hemos estado hablando respecto de el supremo llamamiento, ¿no es cierto? Hemos estado hablando del galardón. Hemos estado hablando de la nueva naturaleza y hemos estado hablando también el último domingo acerca de los enemigos de la cruz, ¿bien? Y todo esto lleva a una sola posición, a un solo lugar, que es la expresión de Cristo en nosotros. La expresión de Cristo en nosotros como tal, como frase, suena muy bien, muy lindo, pero tiene muchas aristas en las cuales nosotros podemos ir depurando nuestra vida, nuestra alma, para poder dar ese estándar de Cristo. ¿Bien? Esto en la carne sería imposible, y eso lo sabemos. En la carne es imposible, pero tenemos su gracia, tenemos su espíritu, que son las arras, que es la garantía que a nosotros nos permite tener seguridad de que nosotros llegaremos a esa estatura. Amén. Eso tiene que ser una convicción en nosotros. Eso tiene que ser el lugar donde nosotros afirmamos nuestros pies y nos paramos para poder caminar. Entonces, sabemos que el premio es Cristo. Amén. Si han estado siguiendo la línea de enseñanzas, el premio es Cristo. Quiero solamente hacer este alcance para continuar e ir dando curso a lo que el día de hoy Dios me ha guiado a preparar. El supremo llamamiento es la operación del Hijo de Dios. Es decir, la función del Hijo. Y este supremo llamamiento es cómo yo opero y funciono en la posición del Hijo. Este llamamiento, que Pablo dice que es un supremo llamamiento, Hebreos capítulo 3 declara que es un llamamiento celestial. También podemos ver en la palabra que este es un llamamiento santo, es decir, exclusivo, que ha sido otorgado a tu vida y a mi vida con un fin, solamente con un fin. Y este fin es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la meta del supremo llamamiento es Cristo mismo. Hacia lo único que apuntamos es a Cristo.
Nuestra vida es una vida cristocéntrica. Dependemos de Cristo, vamos y buscamos a Cristo, la manifestación de Cristo en nosotros, y todo esto se reduce a su gloria, a su poder y a todo lo que Él representa y manifiesta de Dios. Amén. No sé si se habrán acordado de alguna de las palabras que expresé la semana que me tocó predicar respecto de la luz y la gloria. Bien, eso va a ser siempre un fundamento para poder ir avanzando. Entonces, la gloria, amados, yo les decía la semana pasada, solo como repaso, que es la luz, ¿no es cierto? La reputación, el nombre, el carácter de Cristo. Eso es gloria, en otras palabras. Si usted mira la palabra completa se despliega y se definen, ¿no es cierto?, estos términos, y la gloria en cualquier aspecto hace alcance a lo que Dios es, a su reputación, a su nombre. Y con ello, ¿no es cierto?, con ello viene toda la manifestación de su poder, toda su riqueza, pero lo importante y lo más principal de esto es que su gloria es su esencia. Y la palabra declara que la gloria es la luz en sí misma tiene vida. ¿Bien? Y esta luz vino a los hombres. Entonces también la semana pasada yo les hablaba la semana anterior que me tocó, les hablaba de las sombras, ¿no? Hay muchas cosas en las sombras que es glorioso como Dios establece en su palabra, esta particular palabra. El día de hoy solamente quiero hacer alusión al siguiente punto. La sombra en general puede tener solamente dos implicaciones o dos acepciones. Una sombra que tiene la cualidad y la definición de ser una protección sobre tu vida, esa es una de las acepciones. Y la segunda es ignorancia ligada a la muerte. Son las únicas dos acepciones de la sombra. Usted después puede buscarlas muy minuciosamente. Pero cada palabra que expresa sombra expresan solamente estos dos términos. Algunas pocas se extienden etimológicamente como protección. Por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. También se hace énfasis en la sombra como aquella influencia que es capaz de protegerte. Por ejemplo, la palabra habla de sombra, la sombra de Egipto. Cómo el pueblo de Israel pensó en volver a la sombra de Egipto. ¿Qué significaba la sombra? La protección de las riquezas, del imperio, la fuerza y el dominio que tenía este imperio para asegurar su vida, su protección y su salvación. Eso es una de las cosas. Pero también significa ignorancia y muerte. Significa desconocimiento. Significa todo lo contrario a la gloria, precisamente. Entonces tenemos en la palabra lugares de sombra y de muerte, lugares de densas tinieblas o de densa oscuridad. Y todas ellas son las mismas 3, 4 palabras que se reparten en cada uno de las enseñanzas y de las líneas que podemos leer en la palabra de Dios. Y para mí es muy importante que usted pueda entender esto. Y en algún momento usted, cuando quizás en otras oportunidades yo vaya exhortando otras verdades, usted va a ser mucho más fácil ir captándome alguna idea. Yo sé que a veces no es fácil captarme las ideas. O ya sea porque a veces no las explico bien, o a veces porque hay definiciones que son muy latas extenderse. Entonces es mejor ir agregando de a poquito definiciones. Bien. Entonces tenemos luz, que es la verdad, que contiene su diseño, que es su reputación, su nombre, su gloria, su vida, su poder, que en sí misma tiene la potencia. Eso ya lo explicamos la vez anterior. Y sombra, que habla de ignorancia, de muerte, de caos, de mentira. Bien, en términos generales. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, si puede buscarlo o anotarlo.
en sus notas, declara lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje ya lo hemos leído varias veces. El domingo pasado también el pastor lo tocó, solamente quiero ir introduciendo, ¿no? Fuimos entonces movidos de tinieblas a su luz, de un reino de las tinieblas a un reino de la luz. Aquí no dice reino de la luz, pero la palabra progresivamente nos va estableciendo que su reino es un reino de luz. Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante declara lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amados, este es un pasaje poderosísimo que el apóstol Pablo nos expone respecto de cómo nosotros podemos reconocer y atizar aquello que se nos ha sido otorgado como un privilegio de Dios. Dice: yo pido para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es una de las cosas más importantes que el apóstol Pablo pide en este pasaje. Dice: yo necesito que ustedes se conduzcan como es digno del llamamiento. ¿Llamamiento? ¿Se acuerdan lo que les decía recién, lo que significaba? Es la función del Hijo de Dios. Es la forma en la que expreso al Hijo de Dios a través de mi vida. Entonces Pablo dice: necesito y ruego que ustedes se conduzcan y se comporten como es digno del llamamiento. La función del Hijo, agradándole a Dios en todo. Y que de esta manera ustedes lleven fruto. Ustedes saben que la forma de llevar fruto es que el Espíritu en ti y en mí trabaje. El fruto del Espíritu es un proceso de maduración y de crecimiento en tu interior que produzca el fruto Cristo. Porque es un fruto que despliega muchas cualidades, pero que son en total la esencia de Dios mismo. Y este fruto es solamente posible por el Espíritu Santo. Entonces, llevando fruto en toda buena obra, recordemos Efesios 2:10, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. Fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder. ¿Conforme a qué? A la potencia de su gloria, a la potencia de su luz, a la potencia de lo que es Cristo, amado. Cuando hablamos de gloria, de luz, hablamos de Cristo. Colosenses declara que Él es el que sustenta todas las cosas, a través de Él fueron creadas todas las cosas y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, un cuarto punto es que nosotros tenemos herencia juntamente con los santos, pero en una posición nuevamente, que es luz. Entonces, su gloria. ¿Me va siguiendo? Y por causa de esta línea y esta cadena de hechos, es entonces que nosotros somos libres de las potestades de las tinieblas. Y ahora estamos posicionados en el reino de su amado Hijo. Por cuanto estamos en luz, su gloria nos cubre. La potencia de su luz nos fortalece, nos hace llevar frutos, nos muestra el estándar de Cristo para que nosotros le expresemos y entonces somos posicionados correctamente en el reino de su Hijo.
Todas estas prerrogativas, amados, están en Cristo. Esto habla de posición, habla de identidad, habla de seguridad, de convicción en nuestra vida. Segunda de Timoteo declara lo siguiente en su capítulo 1, versículo 8. Dice lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo termina diciéndole a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Amén. Mire cómo Pablo establece siempre estas líneas, amados, que son el fundamento de lo que Cristo es y en lo que estamos nosotros posicionados. Llamamiento santo, exclusivo, que ha sido otorgado como un privilegio a tu vida y a mi vida por gracia, porque no lo podíamos obtener por nuestras propias fuerzas, pero esta gracia que radica en Cristo Jesús, desde antes de la fundación de los tiempos. Y recuerden lo que yo enseñaba hace 2 miércoles atrás. Como la trama, cómo Cristo sustenta todo lo que tú puedes ver alrededor. ¿Bien? Entonces ahí se halla la gracia, en ese mismo lugar donde fue creada la creación, en esa misma esencia que es Cristo, se halla la gracia desde antes de los tiempos de los siglos. Y dice que quitó la muerte y sacó la luz, y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y yo reitero estas palabras, amado, y estos versículos los ocupo para que tú tengas una consecutividad de respaldo de aquello que es la luz. La luz es su gloria, la luz es la verdad, la luz es su poder, la luz es aquello que fue el sustento de todo lo que ha sido creado. Y esa tiene que ser nuestra base siempre. Y sacó a la luz la vida. Recuerden que en Juan capítulo 1 decía que la luz contenía la vida. ¿Bien? Entonces, Pablo dice, yo sé en el lugar en el que estoy, yo sé cuál es la posición que tengo, Cristo. Yo sé que he sido llamado a un llamamiento santo, que es expresar el modelo de Cristo, el prototipo que fue Cristo, el metrón, estoy llamado a eso, y yo sé que en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para Él guardar mi depósito, ¿no? La palabra depósito aquí significa lo siguiente, significa aquello que se ha depositado y que ha sido encomendado. También significa aquello sobre lo cual se te ha confiado resguardar. Entonces el depósito no solamente es una cuenca, amado. Tampoco es el contenido de la cuenca, que es lo que nosotros habitualmente llamamos depósito. El depósito en el original, la palabra significa aquello que se te ha sido confiado y aquello que se te ha encomendado. Entonces aquí hay 2 puntos. Pablo primero menciona y dice, yo sé que Dios es poderoso para guardar mi depósito. ¿No es cierto?
Y él confía en eso. Y él dice, yo tengo la convicción de en quién he creído y sé que él va a guardar mi depósito. Pero un segundo punto es que Pablo le exhorta y le enseña a Timoteo y le dice, guarda tu depósito. ¿Por qué no le dice? Pablo, así como yo creo, o sea, Timoteo, como yo creo que Dios es poderoso para guardar mi depósito, tú también confía en que Dios es poderoso para guardar tu depósito. Digo yo, ¿no? Pablo dice, yo sé en quién he creído y sé que Él es capaz de hacer y de producir en mí el resguardo correcto de mi depósito. Es decir, aquello que se me ha sido confiado y otorgado. Ahora yo pregunto, ¿qué se te ha sido otorgado a ti y confiado y a mí otorgado y confiado? ¿Qué es lo más importante que se te ha otorgado y que se te ha encomendado? El llamamiento, es decir, el Hijo operativo y funcional en medio de esta creación. Eso es lo que se te ha confiado a ti y se me ha confiado a mí, la expresión de Cristo como un patrón de Hijo establecido en nuestras vidas. Por eso que hablamos de que Cristo tiene que ser modelado en nuestra vida, Cristo tiene que ser expresado en nuestra vida, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la confianza que se nos ha otorgado. ¿Ha sido por gracia? Porque no lo merecíamos. Ha sido por gracia porque no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero tenemos al Espíritu Santo que puede hacer en nosotros esta obra, a través de la dispensación de la gracia, sobre gracia en nuestra vida. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Obviamente la palabra depósito a nosotros nos hace pensar en un lugar, ¿no es cierto? En un sector, quizás en una vasija que contiene algo, ¿no? Pero aquí la idea de Pablo es cómo yo te confío y te concedo algo para que tú lo cuides con cuidado y con mucha pericia. Cuídalo, dice. Entonces yo voy estableciendo estos puntos para llevarte a un lugar. Por favor, busca Proverbios capítulo 4, versículo 23. Aquello que se nos ha sido otorgado, amados, es Cristo. Cristo en nosotros siendo formados, modelados, ¿no es cierto? Como ya lo hemos escuchado. Pero ¿cómo podemos guardar nosotros ese buen depósito? Y aquí yo quiero entrar más directamente en aquello que el día de hoy quiero establecer. Hay una de las cosas que nosotros en la palabra vemos, este es un versículo muy conocido. Hay una de las cosas que a nosotros se nos imputa con mucha diligencia que tengamos cuidado. Y es lo que declara Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces usted me dirá, ¿qué conexión tiene eso? Si la confianza es que Cristo se manifieste en nosotros. Pero Cristo no se manifiesta en nosotros. ¿Cristo qué es para ti y para mí? Vida. Cristo es nuestra vida, amado. Eso es fundamental que nosotros lo entendamos. Yo sé que, yo estoy preguntando, amados, y esto yo siempre lo digo. El que pregunta siempre tiene la respuesta, así que no me creo más sabio que usted. Porque un burro preguntando puede parecer un sabio, ¿no es cierto? Así que nunca tema a responder cuando estamos preguntando. Nunca es la intención hacerlo sentir que usted sabe menos que nosotros. A nosotros nos ha tocado la oportunidad hoy de expresar la palabra. O el día de mañana le podrá tocar a usted y usted nos va a enseñar, o me va a enseñar a mí. Amén. Por favor, eso quiero aclararlo. Entonces, Cristo en nuestra vida. ¿Y en qué lugar está depositada
ese lugar y esa fuente de emanación de vida. Proverbios declara lo siguiente: es desde el corazón que surge y brota la vida. La palabra mana es como una fuente de gran flujo, como una llave, una matriz de agua que fluye poderosamente. Es como esa es la expresión del manar. Es un gran flujo de vida. Y Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ese es el lugar donde va a surgir la vida. Y el depósito que ha sido confiado a tu vida y a mi vida tiene una localización, y esa localización es en tu corazón y en mi corazón. Esa es la razón de que Cristo, cuando vino, hizo un nuevo corazón en ti. Esa es la razón de la profecía de que convertiré y sacaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, amado. Esa es la razón de que David clamara y dijera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto me guíe y me sustente. Esa es la razón. Si usted va atando esos cabos, usted va encontrando entonces la razón por la cual debo guardar mi corazón. Porque en ese lugar es el lugar en el cual se me ha confiado el depósito. Y Pablo dice: guarda tu depósito. Bien, el corazón, ya hemos hablado otras veces, que es el hombre interior. Ese hombre interior donde está la mente, donde está el alma y todas las acepciones, la voluntad, los pensamientos, está ahí todo, no lo vamos a describir, pero ahí está todo, ¿bien? Ese es el hombre interior. Y el hombre exterior es esta carne, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo cuidamos el corazón? Mira lo que declara Proverbios capítulo 20, versículo 27. Vamos viendo y vamos navegando. La palabra declara: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces volvamos. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El hombre posee un espíritu y esta es la lámpara, es el lugar por donde Dios ilumina tu vida y mi vida. Y desde el lugar donde se expande ese resplandor y alumbra cada área de tu corazón. La palabra declara que nuestro corazón puede ser muy oscuro, muy perverso, ¿no? Y David decía: alumbra mi corazón. Pero lo decía de una forma muy particular. Él decía: yo sé que tú alumbrarás mis tinieblas. Entonces, mira cómo lo dice David. Salmo 18, versículo 18. Dice: tú encenderás mi lámpara. Lo dice como una convicción. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. En otras palabras, lo que estaba declarando Proverbios, ¿no es cierto? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre y escudriña lo profundo del corazón. Lo escudriña como forma de investigar y alumbrar aquello que está escondido y que no se ve. David lo dice de esta forma: tú encenderás mi lámpara, tú alumbrarás mi espíritu. Y ese espíritu alumbrado entonces alumbrará mis tinieblas. Amados, y voy avanzando por estas sendas. Porque, como te mencionaba hace unas semanas atrás, los lugares de tiniebla y oscuridad son aquellos lugares que simplemente están alejados de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios en ti y en mí tiene que resplandecer gradualmente hasta que no haya sombra en tu vida y en mi vida. Así dice la palabra, que es la vida de un justo. La vida de un justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y déjeme recordarle esto. Yo sé que usted lo sabe. Cuando el día es perfecto, ¿el sol dónde está? Arriba.
No dice hasta que el día alumbre todas las partes y se vaya. Dice solamente hasta que el día es perfecto. Es decir, que hay una posición en la que el sol se para perfectamente sobre mí, alumbra todo mi ser y no hay tinieblas alrededor. Yo le dije que la sombra eran solamente dos cosas, etimológicamente. La protección, pero también sombras como ignorancia, oscuridad e incluso la muerte. Y en la medida que la sombra retrocede, amados, es solamente significado de que la luz de Cristo va alumbrando en tu vida y en mi vida. Y eso tiene que ser así. La única forma de que nuestro corazón sea bien establecido es que la luz de Cristo alumbre tu vida y mi vida. La única forma que no hayan sombras es que la luz de Cristo alumbre tu vida y mi vida. Por lo tanto, cuando un corazón, hablamos de que un corazón debe ser alumbrado, es que la luz de Cristo se establezca de tal forma que tú sepas cada área de tu vida y yo sepa cada área de mi vida que debo ajustar al estándar de Cristo. Y esto sí es fundamental. Porque no se trata de retar, no se trata de llamar la atención, se trata de reconocer y descubrir progresivamente el diseño de Dios. Ser llenos del conocimiento de Dios. Ser capaces de entenderle y de conocerle. Saber cuál es su voluntad. Pero esto es a través del alumbramiento de su luz sobre nuestras vidas. Entonces, David decía, tú encenderás mi lámpara. Eso era una convicción. Y entonces decía, Jehová entonces, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Lucas capítulo 11, versículo 33 declara lo siguiente. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amados, esta porción nos posiciona desde otra perspectiva. Dice, lámpara del cuerpo es el ojo, ¿no? Y la definición de esta palabra habla precisamente, en una primera acepción, una literal que es el órgano que permite visualizar, pero una segunda excepción que es mucho más particular es la capacidad de ver, es decir, la vista. También alude a la comprensión y a la capacidad perceptiva del espíritu. Entonces la palabra aquí declara, lámpara del cuerpo es la percepción del espíritu. ¿Bien? Lámpara del cuerpo es la percepción del espíritu. Si tu espíritu es bueno, es decir, si tu espíritu está saludable, en la definición de la palabra, si tu espíritu es saludable, si tu espíritu está bien posicionado, si tu espíritu es el correcto, entonces tu cuerpo estará también lleno de esa luz. Y dijimos que la luz es la gloria de Dios. Pero si tu ojo es maligno, y aquí la palabra por definición es si tu ojo está enfermo, debilitado. Si tu ojo está debilitado o enfermo, entonces todo tu cuerpo tendrá tinieblas. Es decir, no habrá acceso de luz. Entonces, le dice, mira pues, es decir, ten cuidado, es decir, preocúpate de esta situación. No suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Es decir, ten mucho cuidado, resguarda tu espíritu para que en ti no hayan tinieblas. Y esto sí es trascendental. Ten cuidado de que tu ojo sea correcto.
Si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amados, ojos, es como tú ves, no lo natural, sino aquello que es trascendental, aquello que está en los lugares del Espíritu, aquello que trae comprensión, que trae percepción, que trae entendimiento acerca de las cosas que Dios está haciendo y cómo Dios las quiere hacer. Entonces, ¿cómo cuidamos el buen depósito que se nos ha otorgado? Guardando nuestro corazón. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Teniendo entonces alto recelo de encontrarnos con un espíritu bien posicionado. Un ojo bueno y un ojo malo. El ojo es lo que da luz al hombre interior. Es la puerta de entrada a todo tu ser. Esto no hace alusión a algo físico, sino que al principio por el cual entra la luz, en el fondo de tu ser. Entonces el entendimiento viene a través del espíritu del hombre, que es el ojo, que el Padre ocupa para alumbrar lo más profundo de nuestro ser. El entendimiento se aloja en la mente del hombre. Y la palabra declara constantemente que debemos renovar nuestro entendimiento, debemos renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Para comprobar qué? Su buena, agradable y perfecta voluntad. Amado, todo esto establece cómo nosotros cuidamos y damos espacio para que lo correcto alumbre nuestra vida. Entonces guardamos correctamente nuestro depósito. Mira lo que declara Job, capítulo 17, versículo 7. Lo anoté recién cuando venía llegando porque me acordé de esto mientras yo estaba meditando, mientras venía a la iglesia. Debemos cuidar nuestro ojo. Y este ojo es una forma de guardar nuestro corazón a través de una renovación de nuestro entendimiento, una renovación del espíritu de nuestra mente, para entonces proteger el llamado precioso, excelente, supremo, que ha sido confiado sobre tu vida y mi vida. Mira lo que dice Job, capítulo 17, versículo 7, por favor, si me lo pueden poner. Mira lo que dice Job. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos como sombra. Esto lo establece Job mientras él se desahogaba, ¿no? Y mire, esto yo lo estaba viendo hace un par de semanas y Dios me lo traía a la mente a causa de situaciones particulares. Job dice, mis ojos es mi percepción, mi entendimiento acerca de las cosas se oscurecieron. Es decir, comenzaron a verse borrosos. Es decir, mis ojos se debilitaron a causa del dolor. Acá el dolor no solamente implica aquello que estaba sufriendo Job, también implica la burla, también implica la provocación, también implica la ira, el enojo, la pena, la tristeza y una amplia gama de situaciones que pueden afectar tu vida. El contexto que hace que tu ojo sea incorrecto. Y Job dice, mis ojos se oscurecieron, mis ojos se debilitaron y dejaron de ver a causa del contexto en el cual yo estaba. Por lo tanto, mis pensamientos, es decir, mi mente, todos fueron como sombra. En otras palabras, Job estaba diciendo, a causa de esto que me sucede y de todo lo que veo a mi alrededor, de mi esposa que me deja, de mis hijos que perdí, de mis amigos que se burlan, de todo aquello, de la forma en la que la gente me ve y lo que yo estoy sintiendo en mi interior, mis ojos no pueden percibir aquello que debo percibir. Y entonces mis pensamientos, todo lo que yo enhebro como una idea, no tienen sentido porque no tienen la capacidad de ver más allá las cosas que Dios está haciendo. En otras palabras, Job diría, o diríamos, ¿no es cierto?, en esta posición de hijo, a causa
del dolor los ojos fueron entenebrecidos y la gloria dejó de alumbrar mi ser. ¿Y a cuánto nos pasa esto? ¿Cuántos de nosotros dejamos que la ira, el enojo, la tristeza, el dolor, la pena, las circunstancias a nuestro alrededor debiliten la forma en la que nuestro espíritu está procesando y discerniendo las cosas? Entonces no dejo que Cristo alumbre correctamente mi ser. Entonces mi corazón comienza a tener esas sombras. Ante la luz, las tinieblas retroceden, amados. Y cuando no hay luz, entonces las tinieblas empiezan a tomar el lugar. Entonces, Pablo mencionaba en la cita anterior que leíamos en 2 de Timoteo, la siguiente frase: yo sé en quién he creído y tengo convicción de lo que he creído. Yo tengo certeza de esto. Y entonces sé que Cristo, mediante su luz, será capaz de guardar aquel depósito que ha confiado en mi corazón. Entonces, ¿cómo nosotros posicionamos bien nuestra mirada? ¿Cómo nosotros fortalecemos nuestro ojo? Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, si pues tenéis la convicción de en quién has creído, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Porque habéis muerto. Y entonces ahora vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y es entonces, cuando esta vida escondida en Cristo, y si está escondida en Cristo, está escondida en su luz. Entonces, cuando esta vida, que es Cristo, se manifieste, te alumbre, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esto es una vida progresiva. Esto no es de un todo. Esto es progresivamente. La luz de Cristo comienza a alumbrarte. Y tú progresivamente entonces también expresas a Cristo. Yo estoy convencido, amado, que si nosotros recibiéramos la manifestación de lo que Cristo es así, en un chistar de dedos que Dios lo podría hacer, caeríamos rendidos, muertos. Es por eso que vamos haciendo ajustes de nuestra vida. Es por eso que vamos despojándonos de nuestro viejo hombre y vistiéndonos de un nuevo hombre. Esto es a causa de la gloria de Cristo que nos viste y nos cubre. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedía en el tabernáculo que edificó Moisés? El sumo sacerdote se preparaba todo el año. Y cuando entraba tembloroso a causa de que si es que entraba al lugar santísimo y había alguna falla en su vida, caía rendido a causa de la gloria de Cristo. Tú y yo el día de hoy no caemos rendidos ante la manifestación de su gloria por cuanto hemos sido justificados en Cristo. Pero la totalidad de su gloria es progresivamente dispensada hasta que el día es perfecto sobre ti, hasta que la luz de Cristo alumbra completamente tu corazón y mi corazón. Y entonces las tinieblas comienzan a desvanecer. Ese es el supremo llamamiento. Eso es a lo cual Pablo dice: yo me extiendo hacia lo que me queda por delante. Yo entonces abro y alineo mi espíritu para que la luz de Cristo alumbre lo que falta por alumbrar mi vida, para entonces ser hallado en Él y estar asido de Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mira lo que declara Isaías capítulo 55. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma.
y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes de David. Amados, el pastor nos hablaba este fin de semana acerca de los vacíos en nuestro vientre, ¿no? Estos vacíos que son vacíos y están ahí a causa de ¿qué? De la falta de Cristo en esas áreas en nosotros. Cuando Cristo llena un lugar, no hay espacio para vacíos. Pero nuestra vida necesita ser llenada progresivamente. Sabemos que Él lo llena todo, pero nosotros debemos darle el control de nuestra vida completamente. Y aquí la palabra declara lo siguiente, que nosotros esto lo hacemos sin dinero. Al que está hambriento, es decir, al que tiene necesidad, al que tiene un vacío en su interior, ven y come. Ven y come. Mira lo que declara Juan capítulo 4, versículo 10, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer dijo, Señor, ¿tienes con qué sacarla? El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Hablamos de una mujer que estaba enfocándose en las cosas naturales, pero Jesús le estaba hablando de una cosa que era trascendental. La mujer estaba viendo la necesidad natural, Jesús estaba viendo el vacío espiritual en su interior. En otras palabras, Jesús queriendo alumbrar a esta mujer y todo su interior, pero la mujer no se daba cuenta. Entonces le declara lo siguiente: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. En otras palabras, Jesús le decía, si yo te doy a beber de esta agua, tu depósito fluirá de forma tal que salten aguas para vida eterna. Una fuente entonces representa este depósito, este lugar del cual fluirá la vida eterna. Recuerda que la luz de Cristo y la gloria resplandeciendo a través de ti es vida también para otros. Juan 7 declaraba lo siguiente, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Termino diciendo lo siguiente, Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque a aquellos serán saciados. Amados, no existe vacío que no pueda ser llenado por Cristo. Lo que existe es un ojo que no es capaz de ver aquello que Dios está trayendo sobre cada una de nuestras vidas. Amados, Dios quiere alumbrarnos. La luz de Cristo quiere manifestar todo nuestro interior. La luz de Cristo quiere establecer el Hijo en nosotros. Y quiere que nosotros lo manifestemos. Pero amados, debemos guardar el buen depósito. Y eso implica que renueves tu mente, que renueves el espíritu de tu mente, que no te conformes a este siglo y que seas capaz de ver aquello que debes ver. Para que en tu interior haya luz y no tinieblas. Para que en tu interior entonces sea alumbrado lo que debe ser alumbrado y entonces Él te dé a beber de esa agua que hará que de ti y de mí broten ríos de agua viva. Y si ríos de agua viva, la gloria de Dios, entonces, ¿para qué
se desprenda sobre la creación y sobre la tierra que ha sido puesto para alumbrar. Recuerda lo que dice la palabra en Mateo 6. Tú y yo somos una luz, somos una ciudad bien asentada sobre un monte y debe alumbrar. Pero para poder alumbrar debemos estar llenos de luz. Debemos llenar nuestro depósito de esa luz, para resplandecer al estándar de esa luz. Ponte en pie, amado.